Es un gusto saludarlos nuevamente, estimados alumnos de nuestra gloriosa 79, República de Chile. En este video les mostraremos las actividades correspondientes de la semana del 12 al 16 de abril, que van dentro de nuestra ficha número 29, que abarca el tema cómo se forman los compuestos moleculares, haciendo énfasis en el modelo covalente. Trabajamos en la ficha anterior sobre el modelo iónico y en esta ocasión veremos las diferencias entre unos y otros, utilizando además nuestra tabla de electronegatividades. Les pedimos que una vez que tengan organizado su información, también hagan uso de los recursos que les proponemos al principio de la ficha. Para comenzar, les seguimos haciendo reiteradamente la indicación de que revisen la información que les colocamos al principio, ya que es una forma que nosotros les mostramos la parte importante de cada uno de nuestros temas. En este caso, las características de los enlaces covalentes y los tipos que pueden existir. Nosotros a continuación les explicaremos algunas generalidades sobre el enlace covalente. El enlace covalente se presenta también entre átomos, pero aquí hay una pequeña diferencia. Los átomos pueden ser del mismo tipo y estos átomos pueden ser elementos no metálicos. En el enlace iónico veíamos que se representaba y se podían hacer este tipo de enlaces con un metal y un no metal. Aquí la diferencia es que se pueden hacer entre no metales y hasta elementos no metálicos del mismo tipo. Veamos en el caso de flúor. El caso de flúor, observemos, siempre buscamos mediante el diagrama de Lewis que cada átomo al unirse con otro puedan reunir 8. Nosotros notamos aquí que cada flúor, representado con electrones de distintos colores, necesitan un electrón para completar sus 8. El modelo covalente nos pide que nosotros comprendamos que los átomos se organizan de tal manera que no van a perder ni ganar electrones, sino se van a acomodar de tal manera que van a compartir los electrones que le hagan falta. En este caso, al flúor le hace falta uno. ¿Qué va a suceder aquí? Siendo un poquito gráficos, el flúor de color blanco va a prestar un electrón a este flúor y a su vez esto va a ser lo mismo, pero no va a haber una transferencia, sino va a haber una compartición. Ajá. Y esto conlleva una situación muy concreta. Al no haber una pérdida o ganancia, no se presentan cargas eléctricas. Y esto veremos qué es lo que repercute en las características físicas y químicas de las sustancias covalentes. En el caso del flúor, podemos observar que si nosotros los acomodamos, nuestra representación quedaría de esta manera. Nosotros vemos que en la parte central se está compartiendo un electrón de cada flúor. De tal manera que si nosotros hacemos el conteo, podemos observar que el flúor blanco completa sus 8 electrones al momento en que le comparten el electrón que necesitaba. Pero, a su vez, el otro flúor también complementa sus 8 electrones, como lo podemos observar. Esto se hace al mismo tiempo. Al mismo tiempo están compartiendo un electrón. De tal manera que si nosotros notamos esta situación del medio, se están compartiendo entre los dos un par de electrones. Esta es la zona, si queremos llamarlo así, de enlace de estos dos átomos. Y en esta zona hay una aportación de un átomo y del otro. Y en este caso formaron un par. Este modelo se puede simplificar colocando en representación de ese par un guión o enlace. Si tú ves dos elementos que están unidos por esta línea, este guión, este enlace, significa que este enlace representa un electrón de cada uno de los átomos. Ajá. Si notamos aquí, ya no estamos representando los electrones restantes de cada flúor. Este modelo sintético solamente hace caso de los electrones que intervienen en las uniones y da la casualidad que de acuerdo al modelo del par electrónico y del diagrama de Lewis se forman mediante pares, recordando que se busca al final reunir 8 electrones. ¿Ok? Nosotros sintetizamos esta fórmula de estos dos átomos de flúor con F2. Recuerda que el número de subíndice nos dice los átomos que están unidos. En este caso tenemos 2.
Pasemos a otro ejemplo. Tenemos el caso también de dos elementos no metálicos. En este caso tenemos el oxígeno. El oxígeno lo queremos unir con otro oxígeno para hacer una molécula del oxígeno que nosotros respiramos. Y puedes observar aquí, cada uno de esos oxígenos, si los acomodamos distinto para que se notaran las diferencias de colores y de posición, cada uno necesita 2 electrones para reunir sus 8. Entonces, ¿cómo los acomodarías? Siguiendo el ejemplo del flúor. De entrada te decimos que cada oxígeno necesita 2 electrones. Por lo tanto, está dispuesto a compartir y que le compartan 2 electrones al mismo tiempo. Veamos cómo queda el modelo del oxígeno. Si observas, el oxígeno de color amarillo necesitaba 2 y está compartiendo 2. De tal manera que el oxígeno gris le pudo dar esos 2 electrones y lo vamos a encerrar aquí. Ajá. Y por lo tanto, tomó esos 2 electrones del oxígeno gris y ya tiene sus 8. Pero al mismo tiempo, el oxígeno amarillo también está compartiendo con el oxígeno gris sus 2 electrones, permitiéndole a este también tener 8 electrones. Observa que queda en medio la zona de unión. Y como pasó con el flúor, los electrones de la zona de unión se organizan en pares, como lo puedes observar. Cada oxígeno aporta sus electrones. En este caso 2. Por lo tanto, estamos obteniendo 2 pares distintos de electrones. Y por lo tanto, en nuestro modelo sintético se van a representar con 2 guiones. ¿Qué pasará si en vez de compartir 2 pares, se compartirán 3? ¿Cómo crees que se va a representar? Eso lo aclararemos más adelante. Aquí el oxígeno, en su forma de atómica, se representa con la fórmula O2. Es decir, como pasaba con el flúor, son 2 oxígenos y como lo representaste en tus moléculas en la ficha pasada, son 2 oxígenos unidos mediante estos 2 enlaces. Te repito, esos enlaces, esa línea representa un electrón cedido por cada uno de los átomos. Es decir, formando un par. Ahora bien, tenemos el siguiente ejemplo. El nitrógeno lo queremos unir con otro nitrógeno, de tal manera que al mismo tiempo compartan la misma cantidad de electrones. Si nos podemos dar cuenta, cada nitrógeno le hacen falta 3 electrones para sus 8. Ajá. Entonces, cada nitrógeno está dispuesto a compartir y que le compartan 3 electrones. Esta situación es recíproca. No puede ser que en algún momento, por conveniencia, un átomo comparta 2 y le compartan 3. No, la misma cantidad que comparte es la misma cantidad que le comparte. Veamos cómo quedaría este ejercicio. Aquí notamos cómo quedan organizados los electrones que se están compartiendo. En este caso, cada nitrógeno está aportando 3 electrones. Y si nosotros hacemos la misma comprobación como en el oxígeno, vamos a tener lo siguiente. El nitrógeno con los electrones azules, si nosotros tomamos los del nitrógeno blanco, complementan sus 8 electrones. ¿Sale? Y al mismo tiempo, el otro nitrógeno también le están compartiendo 3 electrones y los toma. Y logra reunir sus 8 electrones. ¿Sale? El número que buscamos siempre son 8 en esta unión. Por lo tanto, en la zona de enlace o de unión, que es la que queda resaltado en la zona del medio, vemos que se organizaron, y si los puedes observar, 3 pares. Date cuenta de una situación. Los pares de la zona de unión tienen que ser constituidos por electrones de los átomos distintos. Por ejemplo, no podría ser algo, y no los podríamos considerar estos 2 electrones que están aquí como par. Número 1, porque no intervienen en la unión. Ajá. Y número 2, porque para formar un par de enlace, tiene que ser también de otro átomo. Ajá, aunque sea del mismo elemento, pero de otro átomo.
En este caso de nuestros ejemplos. Ajá. Entonces te das cuenta que es un azul y uno blanco, un azul y uno blanco. Aquí un amarillo y uno gris. Esos son lo que constituyen un par de enlace. Ajá. O un enlace sencillo, como quieras tú nombrarlo. Entonces aquí en nuestro ejemplo se formaron 3 pares. Por lo tanto, nuestros 2 nitrógenos se unen por 3 enlaces. El oxígeno se une por 2 y como lo vimos en el flúor, se une por un enlace. Esta es alguna parte que habrás escuchado. Los enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples. Ajá. Entonces, esta es la forma de unas características electrónicas en las que se organizan los átomos en un enlace covalente. Se comparten, se acomodan en pares. ¿Ok? Veamos nuestros últimos ejemplos. Tenemos en este caso ya los elementos dados. En este caso tenemos un carbono que tenemos que unir con 4 hidrógenos. Observa una situación. ¿Cómo acomodaríamos estos elementos como si fueran un rompecabezas? De tal manera que el que tiene más electrones es el que se va a anotar los 8 electrones de su última órbita. En este caso, como te puedes dar cuenta, cada uno de los átomos de hidrógeno aporta un electrón y da la casualidad que el carbono necesita 4. Entonces veamos cómo queda el ejercicio. Observamos. Cada átomo de hidrógeno se acomodó conformando un par para enlazarse con el carbono. Ajá, para compartirse con el carbono. Y el carbono, pues cada uno de sus electrones lo compartió con cada uno de los hidrógenos. Y podemos comprobar cómo es que el carbono logró completar sus 8 electrones. Ajá. Y ahí está. Logramos acomodarlos. Esta es la parte gráfica del modelo de Lewis. Y así como tenemos las actividades que te proponemos, es que tú acomodes estos átomos de tal manera que se vea la representación y automáticamente ya nos empieza a dar una geometría de cómo quedan los compuestos. En la ficha que te dejamos las moléculas las acomodaste. Algunas las investigaste, notamos que investigaste algunos modelos y quedaban bien. Pero esta es la explicación de por qué quedan en su ubicación geográfica y geométrica en esta posición. En este caso, este compuesto llamado metano, su fórmula es CH4. Ajá, y queda en forma de cruz, porque cada hidrógeno con su electrón cierra un par para cada uno de los de carbono y completen sus 8. Podemos aquí comprobar cómo es que sí se siguen cerrando los pares si nosotros encerramos cada interacción que tiene el hidrógeno con el carbono. ¿Ves? Y ahí están los pares. De tal manera que nuestro modelo simplificado ya se representa con un guión los pares que obtuvimos. ¿Observas? Esta es la forma más sencilla de representar las uniones covalentes. Aunque un modelo más adelante también los podrían utilizar para modelos iónicos, pero principalmente se utilizan para estos. Finalmente, tenemos este caso entre la unión de un carbono y 2 oxígenos. Nos damos cuenta que cada oxígeno necesita 2 y el carbono necesita 4. ¿Cómo los acomodamos de tal manera que los 3 átomos tengan sus 8 electrones al momento de compartirse los electrones que necesitan? Si te puedes empezar a dar cuenta, el oxígeno necesita 4, perdón, el carbono necesita 4. Y el carbono, pues va a prestar esos electrones a esos 2 oxígenos. Te darás cuenta que carbono va a prestar 2 a cada oxígeno y por lo tanto de ellos va a recibir los otros 2 y por lo tanto va a poder complementar sus 8. De tal manera que nuestro ejercicio quedaría de esta manera. Como observas, al momento de acomodar, este oxígeno, al tomar los electrones de carbono, ya quedó con sus 8 electrones. Lo mismo pasa con el otro oxígeno del otro extremo. Y tú pensarás, ¿qué pasa con el carbono? Como te lo mencioné hace unos segundos, al momento de compartir esos electrones que ayudó a cada oxígeno, también recibió de esos oxígenos 2 de cada lado. De tal manera que este carbono logró
complementar sus 8 electrones. Esta es la ventaja y la bondad de un enlace covalente. Y aquí nuevamente resaltamos lo que mencionábamos hace un momento. En la zona de unión se están formando pares de átomos de distintas moléculas o de elementos. Y aquí observamos, tenemos 1 y 2 pares. Y por eso esta representación de doble enlace. Y del otro lado pasa lo mismo, 1 y 2 pares. Simplificando, son 2 líneas o 2 enlaces. Recuerda que eso es lo que representa cada línea. Los pares que se forman al momento de unirse 2 átomos. Y como te sigues dando cuenta, ya no se representan los electrones que no intervienen en la unión. Los restantes, los sobrantes, si quieres ver. ¿Ves cómo nuevamente se simplifican los modelos? Acuérdate que cuando hablábamos del modelo del Bohr, las órbitas, el núcleo, ahora con Lewis solamente los electrones de valencia, y ahora este modelo sintético de par electrónico que ya solamente toma en cuenta los electrones que participan en la unión. Finalmente tenemos el nombre de nuestro compuesto que ya lo habrás escuchado en varias ocasiones, el famoso dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una sustancia covalente. Vamos a continuar hablando un poquito más de los enlaces covalentes. Sus compuestos, como el caso del dióxido de carbono, pueden encontrarse en los 3 estados, cosa que en los enlaces iónicos solamente los encontramos en sólidos. Estos enlaces covalentes, estas sustancias, se pueden fundir a bajas temperaturas. Y si se disuelven a muy bajas temperaturas, no necesitas calentarlos demasiado. Ajá. Aquí la gran ventaja, y el dato más curioso, es que los compuestos covalentes son muchos más que los compuestos iónicos. Un caso extraordinario es los compuestos del carbono. Todo compuesto, toda sustancia que tú quieras quemar y te produzca carbón es de un enlace covalente. Casos mucho más resonados, los plásticos, los derivados del petróleo, todos esos son compuestos covalentes. Y hay muchísimos más que los iónicos. Al no tener pérdida y ganancia en su totalidad, los compuestos covalentes, aunque aún se disuelvan en agua, no conducen electricidad. Esa es una de las aportaciones que nos muestra la gráfica que realizábamos anteriormente. Al no haber pérdida y ganancia, al no haber cation-anión, no conducen electricidad. La mayoría de las sustancias covalentes no se disuelven en agua. Un caso concreto, el aceite, las grasas. Esas sustancias no se pueden disolver en el agua por la cuestión de que no generan algo que se llama polaridad. ¿Qué significa la polaridad? Como lo verás también en la descripción de la ficha, es que tal vez haya algún átomo que tenga un poquito más de fuerza y quiera quedarse con los electrones, pero no es suficiente para formar un compuesto iónico, pero generan cierta polaridad, es decir, como si fueran 2 imanes que atraen otras sustancias y les permiten, en este caso, la disolución. Por lo tanto, se utilizan otro tipo de sustancias para poder disolver sustancias covalentes. Un caso muy concreto, y lo has de saber, hay pinturas que se les llaman las pinturas de aceite. Las pinturas de aceite son sustancias covalentes que no las puedes disolver en agua, porque literalmente tienen una parte de grasa. Las tienes que disolver con otras sustancias covalentes no polares, como es el tetracloruro de carbono, algo que se llama hexano, o lo que tú conoces en la cuestión de pinturas, el thinner o el aguarrás. Esas son sustancias también covalentes. Ajá, pero son covalentes conocidas como covalentes puros. Hacemos un pequeño resumen de las características. Si quieres conocer más para las actividades que te estamos proponiendo, te seguimos reiterando la invitación a que revises la información de la ficha y de los recursos que te proponemos. De tal manera que con esta información ya podrás resolver los ejercicios que te proponemos en la parte inicial. Ahora bien, estábamos hablando de manera reiterada entre la diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente. Pero ¿cómo saber de manera matemática qué sustancia, qué fórmula que se me pueda presentar ante mí pueda ser una sustancia covalente o iónica? No tenemos esta parte. Entonces, anteriormente, un científico apellidado Linus Pauling
hizo estudios y estableció una regla numérica con respecto a la fuerza entre que los átomos, perdón, pueden atraer electrones de otros. Ajá, a esto le llamó electronegatividad. Esa es la fuerza y es uno de los conceptos que en otras fichas te hemos pedido que investigaras. ¿Cómo se aplica esta tabla? Cuando se nos presenta una fórmula como las dos que tenemos de este lado, y aquí tenemos la del desarrollo como lo hicimos en el caso del dióxido de carbono y otro ejercicio que es el enlace covalente, en cuestión del enlace iónico, perdón, tenemos al óxido de potasio. Ahora bien, ¿cómo determinamos esta situación? Muy sencillo. Es importante que utilices la tabla de electronegatividad. Ajá. Solamente tienen unos valores que van inclusive del 0 al 4, siendo el flúor el de mayor valor. Entonces, midemos esta situación. Ahora bien, como primer ejemplo, tenemos al K2O, al óxido de potasio. Aquí tendremos que identificar qué elementos participan. No importa el número de subíndice que tenga. Ajá, solamente identifica los elementos. En este caso, el elemento 1 es el potasio. Y buscamos su electronegatividad que se encuentra en esta zona. Aquí lo tenemos en grande y vale 0.8. Por eso se llama electronegatividad 1. El otro elemento que forma el compuesto es el oxígeno. Y vamos a buscar su electronegatividad. De tal manera que se encuentra de este lado. Y aquí lo tenemos. Vale 3.5. Ya que tenemos estos datos, solamente hay que proceder a sacar la diferencia. ¿Qué significa esto? Que hay que acomodar el valor más grande y le vamos a restar el valor más pequeño. En este caso, el valor más grande es 3.5 que le pertenece al oxígeno y le vamos a restar 1 al punto 8, que es el valor que obtuvimos del potasio. De tal manera que nos va a dar 2.7. Ahora bien, ¿qué hacemos con este resultado? En la parte de abajo, retomamos esta tabla que viene en la ficha y hay 3 rangos de valores. Ajá. El primer valor nos dice que si el resultado es entre 0 y 0.4, el enlace de ese compuesto es un enlace covalente polar o puro. Ajá. Es decir, hay una casi totalidad de compartición de electrones. Si el valor te da de 0.5 y es menor a 1.6, el enlace es covalente polar. Lo que te decía hace un momento, es casi alguien está queriendo robarse, quedarse los electrones del otro átomo. Pero les repito, no es tan fuerte esta atracción que no termina por romperse la compartición. Y finalmente, cuando se rompe, tenemos el rango del valor de 1.7 a 3.3. Ahí cuando te da ese resultado, significa que alguien realmente sí se quedó con los electrones y forma un compuesto iónico. En este caso, nos dio 2.7. Entonces, en esta parte, entraría en el rango número 3, que ese 2.7 está entre 1.7 y 3.3. Por lo tanto, el tipo de enlace es iónico. Ajá. Otro ejemplo que tenemos aquí es el CO2, el dióxido de carbono. Si recordarás, lo mencionamos hace un momento, es un enlace covalente, pero hay que demostrarlo de manera matemática. Para eso, obtenemos el valor de la electronegatividad del carbono, que se encuentra en esta zona, y aquí lo tenemos, 2.5. Y nuevamente tenemos al oxígeno como parte de este compuesto, que es el elemento número 2, y tenemos una electronegatividad de 3.5. Repetimos el mismo proceso, colocamos el número mayor y le restamos el número menor, que en este caso es el del carbono. 3.5 menos 2.5 nos da a 1. Si buscamos entre los 3 rangos, nos daremos cuenta que entra en el rango número 2, que va de 0.5 a 1.6. Por lo tanto, nuestro compuesto es un compuesto covalente polar. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma en que nosotros llevaríamos a cabo estos ejercicios. Y esa es la forma en que nosotros determinamos de manera numérica, gracias a la tabla de electronegatividad de Linus Pauling,
cuál compuesto es iónico y cuál compuesto es covalente. ¿Y cuál es esta parte que finalmente, que los compuestos iónicos tienen esa tendencia de conducir la electricidad, cosa que no sucede con los compuestos covalentes? Para finalizar, te proponemos que hagamos una pequeña reflexión sobre las sustancias covalentes. Una de ellas es el jabón. El jabón ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. Platica con tu familia y hagan esta pregunta. Quizás la respuesta sea muy obvia, pero es importante partir de esta pequeña reflexión. ¿Por qué es importante, indispensable, utilizar jabón al momento de lavar? ¿Por qué no simplemente lavar con pura agua? Los trastes, algo grasoso. Ajá. Y una pregunta para hacer un poquito de historia. ¿Cómo se han presentado los jabones actuales a diferencia de los jabones de hace varias décadas atrás? ¿Cómo son? ¿Siguen siendo los mismos? Platica en familia y chequen estos datos. Y finalmente, te invito, y también para que hagas al final la reflexión con tu familia, sobre el tema de la química de jabón y algunas aplicaciones. Aquí se pretende que leas y veas cómo esta sustancia tiene que ver esta situación del enlace covalente. ¿Por qué ayuda al agua a quitar la grasa? Ajá, que sería esta parte concreta. Ajá. Por eso te pido que leas exactamente lo que se te está pidiendo. Apoyándote en esa lectura, haz un dibujo de cómo funciona el jabón. No se vale que pongas un jabón y está haciendo espuma y ya está lavando algún traste, no. El dibujo tendría que ser cómo es una partícula de jabón y cómo interactúa entre el agua y la suciedad o la grasa. Cómo esos tres factores intervienen para poder quitar la suciedad de los recipientes de los trastes. ¿Ok? Esto sería todo por la explicación del tema de enlaces covalentes y los ejercicios de la ficha número 29. Seguimos nosotros a tu disposición en los medios de comunicación que tú ya conoces. Tómalos en cuenta para cualquier duda, aclaración del desarrollo de las fichas y no olvides seguir conservando tendremos que decirlo de esta manera, la disciplina, porque se nos siguen viniendo situaciones muy complejas y hay que seguir respetando las normas que se nos están proponiendo para poder evitar que se siga propagando el virus. Es importante que también cuides de ti, que cuides a tu familia. Desde aquí, desde la distancia, tu servidor, profesor Eddie González Illescas, en nombre de la Academia de Química, te mando un cordial saludo. Hasta luego.